Dios los bendiga. Dios me concede la bendición de poder seguir compartiendo esta palabra de vida. Una palabra que se necesita y que edifica. Estaba mirando en el Evangelio según Mateo capítulo 4, verso 18 al 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, y echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 1 dice: así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores sean hallados fieles. Quiero compartir entonces esta palabra bajo el título Sirviendo con calidad. Para muchos, el servicio se clasifica de diferentes maneras, y algunos lo pueden clasificar con un nivel más alto, otro con un nivel más bajo. Cuando nosotros miramos la Biblia nos registra esa parte de que a Dios se le puede servir aún en esa parte con la oración, porque puede ser que algunos piensen que a Dios no se le puede servir con la oración. Pero cuando nosotros miramos la Biblia en Lucas capítulo 2, versos 36 y 37, encontramos que había una mujer que servía de día y de noche con ayunos y oraciones. Es importante tener en cuenta que nosotros como servidores cada día podemos hacer un trabajo mejor para la gloria de Dios. Y pudiéramos nosotros entonces tomar en esta hora un texto que está en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, el versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. La versión del pueblo de Dios para todos dice: me siento feliz de gastar todo lo que tengo, e incluso gastarme a mí mismo para ayudaros. ¿Será que entre vosotros, entre que más los quiero, menos me quieren ustedes? La otra versión de la Nueva Traducción Viviente dice: con gusto me desgastaré por ustedes, y también gastaré todo lo que tengo, aunque parece que cuanto más amo, menos me aman ustedes a mí. Y la traducción del lenguaje actual dice: y yo con mucho gusto gastaré lo que tengo, y hasta yo mismo me gastaré para ayudarlos a ustedes. Y yo los amo tanto que por que ustedes me amen poco, yo no dejaré de amarlos tanto. De manera que cuando empezamos a mirar este texto, comprendemos nosotros que como pastores tenemos un ministerio, y siempre la vida de uno como pastor es darse. Y cada vez enseñamos a los líderes de nuestra iglesia esto, porque no estamos haciendo un servicio para alguien en particular aquí en la tierra, sino que estamos haciendo un servicio para Dios. Pero cuando uno entra en esta parte, es importante tener en cuenta algo: que para hacer un servicio de calidad tenemos que dar de nosotros. Y cuando nosotros miramos la Biblia en el Evangelio según Marcos capítulo 10, verso 45, vemos la palabra que el Señor Jesús nos enseñó, cuando Él dice que Él vino a dar su vida en rescate. No vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida. O sea que esto del servicio de calidad, en primer lugar, para yo hacer un servicio de calidad tengo que darme, tengo que desgastarme, pero en segundo lugar tengo que tener una dependencia de Dios. La pregunta en esta hora: nosotros como pastores estamos cada día entregando nuestra vida, desgastándonos, pero sabe que esto trae un privilegio,
porque servir a Dios es un privilegio. Hay personas que dicen, pero usted trabaja mucho, pero es que la oración, es que el ayuno, es que el estudio va y viene. Pero realmente el mayor placer para uno como pastor, como servidor, es servir a Dios. Y es la palabra que transmitimos a los creyentes. Quizá hayan creyentes en las iglesias que tienen una y otra actividad, pero qué bonito es saber que le estamos sirviendo a Dios. Y en esta palabra que les comparto, el poder hacer un servicio de calidad, el poder transmitir un mensaje. Y vea, estaba mirando la palabra calidad en algunos sinónimos. Hablar de calidad es hablar de una buena actitud, una buena disposición, eficacia, particularidad, idoneidad, propiedad, altura, virtud, integridad, cualidad. Cuando nosotros empezamos a mirar esto, entonces vamos enfocándonos en hacer ese servicio de calidad. Cuando empezamos a mirar, el Señor nos enseñó, el Señor Jesús nos enseñó a que hiciésemos un trabajo de calidad. Nótese algo, Dios nunca llamó a gente desocupada. Si usted empieza a mirar la Biblia, cuando Él llamó a Gedeón, era un hombre que estaba ocupado. Cuando llamó a Eliseo, era un hombre que estaba ocupado, iba detrás de una yunta de bueyes. Cuando Él llamó a Pedro y Andrés, ellos estaban ocupados y los llamó, y ellos, dejando las redes, le siguieron. O sea que el Señor nunca llama a gente desocupada. El Señor nunca llama a su labor a gente que no tiene nada que hacer. Alguien pudiera decir, es que tengo el trabajo en la empresa, la universidad, el estudio, tengo muchas cosas. Pero quien identifica a quién está sirviendo, hace ese trabajo de calidad. Y Dios empieza a dar esa bendición, porque mire, hay un proceso en esa formación, en ese llamado. Mateo capítulo 10, verso 5 dice, os haré pescadores de hombres. Entonces entra en un proceso. Los que le servimos a Dios, entramos en un proceso, porque no nacimos hechos. Y hay una frase de alguien que la expresaba, el líder no nace, el líder se hace. Y es ese proceso en que estamos. Y quizá en un momento nosotros no tenemos esas capacidades para hacer algo. Pero lo bonito de esto es que Dios, al que llama, capacita. Para hacer un trabajo de calidad se necesita la capacitación de parte de Dios. Y Mateo capítulo 10, verso 5 habla de 3 aspectos en la comisión importantes. Número 1, a estos 12 envió Jesús. Ahí Él da una delegación. En segundo lugar, les dio instrucciones. Ahí hay una enseñanza. En tercer lugar, le dio autoridad. O sea que muestra el poder. Para nosotros hacer un trabajo de calidad como pastores, como iglesia, necesitamos ser delegados por Dios, enseñados por Dios, revestidos del poder de Dios. En Mateo capítulo 10, verso 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad pues de gracia. O sea que nosotros, para hacer ese trabajo de calidad, es importante tener en cuenta ese proceso en el que estamos, ese proceso en el que Dios viene haciendo cosas lindas, cosas especiales. Y cuando miramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, verso 47, Jesús explica a sus discípulos sobre el trabajo a realizar. Y dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar. Recoge toda clase de peces y una vez llena los saca a la orilla, y sentado recoge los buenos en una cesta y los malos lo echan afuera, dando a entender que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los que hemos sido llamados por Dios, escogidos por Él, entonces debemos de hacer un trabajo de calidad. Esto significa que no toda persona va a creer, pero no tampoco todos van a rechazar. O sea que cuando nosotros hacemos ese trabajo de calidad, tenemos que tener en cuenta estas partes. Y yo sé que Dios nos va a bendecir, nos va a ayudar. Quizá usted, hermano, amigo, los que me escuchan, pastores, estamos haciendo un trabajo para Dios. Y seguramente Dios va a seguirnos bendiciendo.
Dios nos va a seguir ayudando. Pero haz ese trabajo para Dios, haz ese trabajo de calidad, haz ese trabajo en el cual vas a disfrutar de la bendición de Dios. Y ya para terminar con estas palabras, debemos de tener una dependencia de Dios. Pero en esa dependencia de Dios, el Señor, en su amor y misericordia, Él va a hacer cosas especiales, cosas maravillosas, porque aunque nos vamos desgastando, aunque vamos enfocándonos en esto, seguramente que Dios nos va a seguir bendiciendo. Que el Señor le bendiga, que Dios le guarde, y vamos a continuar cada día con esta palabra de vida, una palabra que se necesita y edifica. Que el Señor los bendiga y los guarde.